Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, Buenas señora. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la actividad para ser bien puntuales. Bienvenidos al cuarto día del ciclo de conferencias de la Semana Académica Ulicori. Les comento que la actividad se está grabando. Esta tarde se abordará el tema de ser docente hoy, retos y desafíos en la sociedad de la información y el conocimiento, la cual está a cargo del doctor en educación Luis Carlos Rodríguez León, quien es el director de la Escuela de Educación de la Ulicori y del programa de doctorado en educación. Entre las calidades profesionales del doctor Rodríguez podemos mencionar que tiene una amplia experiencia profesional y académica, posee una maestría en planificación curricular y otra en psicopedagogía y actualmente cursa la maestría en tecnología educativa y competencias digitales en la Universidad de La Rioja en México. Asimismo, es asesor nacional de educación especial en la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con la comunidad universitaria sus experiencias en esta área del conocimiento. La dinámica que vamos a seguir durante esta tarde es la siguiente. Primero, vamos a escuchar la ponencia del doctor Rodríguez. Segundo, ustedes, los participantes, pueden realizar sus preguntas y comentarios por medio del chat en Teams. Una vez terminada la exposición del especialista, en este caso el doctor Rodríguez, procederemos a responder las inquietudes que ustedes han escrito en el chat, en el orden que se indica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro panelista, deseando que esta experiencia sea provechosa tanto para nuestros estudiantes y profesores como para el público en general. Muchas gracias y le damos entonces la palabra al doctor Rodríguez. Muchas gracias, doña Ana Lucía. Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en este escenario de compartir experiencias académicas con docentes, con estudiantes de diferentes carreras en un tema tan actual como es el uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. En estos momentos todos y todas estamos involucrados con ese contexto educativo a nivel universitario, a nivel de primaria y secundaria, e inclusive en ambientes informales donde ya se dan cursos técnicos en formatos virtuales. Y es muy importante que como personas docentes, como personas estudiantes o como personas usuarias inclusive de las tecnologías de información, logremos hacer un ejercicio reflexivo, ¿verdad? De estos escenarios que tenemos y que son muy importantes hoy en día porque todo el contexto digital actual llegó para quedarse y como lo vamos a ver más adelante en la reflexión que traigo para ustedes hoy, para compartir, con mucho más arraigo se ha quedado después de los efectos de la pandemia por COVID-19 que hemos tenido, hemos vivido a nivel global. Como tema principal para generar la reflexión, pues hemos invocado el tema ser docente hoy, pensando en ese ejercicio que tenemos desde la universidad como docentes en diferentes carreras,
ese ejercicio que tenemos desde la universidad como en la formación de docentes que van hacia las aulas de primaria, secundaria, preescolar, como esa función docente que tenemos también en esa formación inicial e inclusive en esa formación continua de ya profesionales formados y formadas que pues están en sus hogares, muchos y muchas involucradas como madres de familia, padres de familia, cuidadores y que están inmersos en procesos educativos. Y es que actualmente el tema educativo, por llamarlo de alguna manera, no se circunscribe solamente a las aulas, ya sea de primaria, secundaria, universitarias, ¿verdad? O en ambientes informales para universitarios. No se circunscribe a los ambientes en los cuales los seres humanos tenemos interrelación con otros seres humanos e inclusive con el entorno natural, social y político. Y ese ser docente hoy, pues, nos lleva a pensar qué retos y desafíos tenemos eh, como educadores y educadoras, indiferentemente en cuál modalidad o oferta nos movamos, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria, inclusive como apoyo en los hogares, como les decía, como cabezas de familia, como madres, como padres, como cuidadores, etcétera, etcétera. Estamos inmersos en procesos educativos donde tenemos que acompañar a, a nuestros niños, jóvenes, adultos y adultas en esos procesos. Entonces eh, tenemos grandes retos y desafíos como sociedad global y como sociedad local, en este caso como costarricenses. Y es ahí donde propongo para esta ruta de reflexión eh, tres ideas claves para la meta reflexión. Por un lado, vamos a conversar un poco sobre qué es la sociedad de la información y del conocimiento, que es un tema muy utilizado hoy en los ámbitos educativos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos macroeconómicos, macropolíticos, ¿verdad? Porque el tema de la sociedad de información y conocimiento no es un tema estrictamente educativo, es un tema global que lo vamos a abordar eh, en esos términos generales y lo vamos a aterrizar, por llamarlo de alguna manera, al ámbito educativo. En una segunda idea clave, vamos a abordar eh, esos dos conceptos, sociedad, información y conocimiento, frente a las carencias de aprendizaje que tiene el estudiantado hoy. Lo vamos a ver más adelante, a eso se ha referido la OSD, se ha referido el estado de la educación, la misma UNESCO ha hecho grandes foros regionales a nivel eh, latinoamericano, por ejemplo, donde se han abordado esas carencias de aprendizajes básicos que presentan los estudiantes hoy en día, desde la primaria, secundaria, pasando por la universitaria y que como secuencialidad de aprendizajes, pues nos llega a las universidades esas falencias, llegan a los centros educativos de primaria y secundaria esas falencias. Y son grandes retos que tenemos en el quehacer educativo porque la formación continúa. La formación de ciudadanos, ciudadanas, de profesionales continúa. Entonces, en medio de esta sociedad de información y conocimiento, ¿qué retos tiene la docencia en cuanto a estas carencias de aprendizaje que tienen hoy nuestra niñez, nuestra adolescencia, juventud y adultez? Y finalmente, ¿qué competencias debemos desarrollar como docentes, como estudiantes, eh, como tutores y tutoras en nuestros hogares frente al desarrollo de esas competencias digitales? Eh, ¿Y por qué he denominado acá metarreflexión? Porque es a partir de nuestra propia experiencia de vida como docentes, como ciudadanos, como estudiantes, que nos enfrentamos a esos entornos digitales y la influencia de estos
en la educación nuestra es que a partir de ahí y de las ideas claves que les traigo hoy para compartir con ustedes y a partir de las experiencias es que vamos a generar esa metareflexión. Por eso he abocado el término metareflexión para poder tener esa idea de que es a partir de esa introspección que vamos a hacer de las ideas claves que traigo y a partir de la experiencia de ustedes, hacer esas conexiones necesarias que vamos a necesitar para tener una comprensión de la realidad que entraña el abordaje de la sociedad de la información y del conocimiento. Vamos a iniciar con un concepto, es el concepto de sociedad de información. ¿Qué es la sociedad de información? Bueno, es aquella que nos permite a través del contenido electrónico, digital, hacer intercambios, ¿verdad? De información entre entornos sociales, académicos, educativos. Y entonces aquí es donde entra en este escenario todo lo que viene evolucionando en nuestras prácticas y que tiene que ver con las tecnologías de la información, ¿verdad? Actualmente, eh, inclusive por efectos de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que como personas eh, hacemos uso de redes sociales, hacemos uso de buscadores o navegadores en Internet, pero sin tener esa conciencia clara de que estamos frente a un contenido digital, a un contenido electrónico que nos permite la resolución de problemas, la comunicación entre personas eh, en entornos virtuales, o sea que no necesariamente requerimos de esa presencialidad, de ese cara a cara para vernos. Em, Esta sociedad de la información es este gran bagaje tecnológico, ¿verdad? Que ha sido fuertemente impulsado por la evaluación, ¿verdad? Obviamente del ámbito de la ciencia y la tecnología, pero que viene a cimentarse, a fortalecerse a través de la Internet, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir entendiendo entonces por sociedad de la información. Y es que a través del contenido electrónico nos llega cualquier cantidad de información de diferentes temáticas y de las cuales pues nosotros eh, como ciudadanos, ciudadanas responsables del contenido que en él y en esas vías digitales se emiten, debemos ser responsables también en la selección de ese contenido, ¿verdad? Entonces, tenemos que la sociedad de la información, a través del contenido digital, permite entonces a millones de usuarios y usuarias resolver sus problemas cotidianos que tienen que ver con la academia, con aspectos sociales, económicos, relaciones sociales, comunicación, entre otros. En este escenario, entonces, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un rol importante ante las nuevas realidades en que se desarrolla el acto educativo. Ese acto educativo que conlleva la planificación de un aprendizaje, en el caso de la mediación docente, ese acto educativo que implica por parte de la persona estudiante esa planificación de su propio aprendizaje, de de organización de un plan de estudios, ese acto educativo que requiere en el hogar, por ejemplo, la organización de los espacios para un estudio consciente, ¿verdad?, de las realidades educativas que se nos presentan. Entonces, eso vamos a entender también acá en este conversatorio por acto educativo. Entonces, estamos viendo que es un escenario complejo, ¿verdad?, donde eh, la tecnología pues está ya muy bien arraigada en nuestra cotidianidad. Y aquí es donde vamos entonces a entrar a ver qué entraña estas dos expresiones y las vamos a unir, sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y vamos a hablar a partir de este momento de la sociedad de la información y del conocimiento. Ok. Vamos a hablar de sociedad del conocimiento cuando esta
esta sociedad, ¿verdad?, que se nutre de la construcción científica del conocimiento para resolver sus problemas de la realidad, ¿verdad? Se ve fuertemente influenciada por la utilización de las tecnologías. Entonces, por eso es que se le denominan sociedad de la información y del conocimiento. Ambas están amalgamadas, ¿verdad? Y se constituyen elementos aliados para el proceso educativo, para lo que es la construcción del aprendizaje. Entonces, en resumen, la sociedad de la información y el conocimiento constituyen dos expresiones que en el campo educativo, ya centrándonos ahí, refieren al uso de dispositivos digitales en la concreción del acto educativo. A eso le vamos a llamar en esta delimitación de contexto a sociedad de la información y del conocimiento. Ahora, ¿qué nos demanda como educadores y educadoras? ¿Qué nos demanda como estudiantes? ¿Qué nos demanda como familias, como sociedad, como colectivo? Bueno, esta acepción terminológica de sociedad de información y conocimiento demanda la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de mediación pedagógica, ya sea en escenarios presenciales, semipresenciales o virtuales. La incorporación de esas tecnologías es importantísima. ¿Por qué razón? Como lo veíamos en las diapositivas anteriores, la sociedad de la información está fuertemente arraigada en la cotidianidad de nuestras relaciones como personas con los diferentes entornos. Por lo tanto, una mediación pedagógica desde el preescolar hasta la educación superior no puede estar desarraigada del uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Y más adelante vamos a ver en cuanto al desarrollo de competencias digitales en docentes y en estudiantes, por ejemplo, qué importante es conocer el uso educativo de las tecnologías de información. Utilizar los dispositivos digitales en el acto educativo produce y fomenta el conocimiento en ambientes virtuales o semipresenciales. Y esto es un rasgo que vino para quedarse después de la pandemia, ¿verdad? Habíamos hablado antes de la pandemia, bueno, de ambientes virtuales, habíamos hablado mucho en educación de entornos digitales, pero es lo que con la pandemia tuvimos que usarlos y fue un cambio de chip abrupto, ¿verdad? En todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta la educación superior. Y esto nos vino a dar una alerta en el sentido de que estamos obligados y obligadas como sistema educativo a fomentar y propiciar el conocimiento en ambientes virtuales o semipresenciales. La generación del conocimiento a partir de las tecnologías de información es algo que es exponencial, es una situación exponencial día con día, ¿verdad? Recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad a principios de los años 90, había que ir a la biblioteca, escudriñar en libros, que irse a la hemeroteca, irse al área de referencia, por ejemplo. Pero resulta que ahora esa información eh, navega ahí en la internet y podemos tener acceso a través de muchos contenidos digitales como los libros digitales, como los boletines informativos, como los blogs, por ejemplo, las mismas redes sociales educativas nos dan todo ese plus. Entonces, no hay excusa en estos momentos para que el sistema educativo no produzca y no fomente el conocimiento en ambientes virtuales. Ahora, esto exige entonces la transformación del modelo educativo y exige a su vez el preguntarse cómo aprendemos como seres humanos en entornos educativos cada vez más influenciados por la tecnología.
nos hemos dado cuenta de que las estrategias de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, no son las mismas que cuando generamos el acto educativo solamente en la presencialidad. La forma en que como seres humanos aprendemos en entornos digitales ha variado sustancialmente, ¿verdad? Y de esto tenemos que entrarnos en el estudio, por ejemplo, de las neurodidácticas, de la neuroeducación, ¿verdad? Que nos permiten, entre otras áreas disciplinares, que nos permiten abordar y de una u otra manera contestarnos esta gran pregunta: ¿cómo aprendemos los seres humanos en entornos educativos influenciados por la tecnología? Científicamente, eh, si leemos lo que en estos momentos se ha generado a partir de esta influencia tan exponencial de tecnología en la educación, nos damos cuenta que la influencia es bastante significativa y ya no podemos hacer caso omiso o no poder o tener una excusa para no incorporarlo. A su vez, también podemos decir que el uso de la tecnología ha generado dependencia tecnológica en las personas, ¿verdad? Por ahí una vez veía unos eh, anuncios o propagandas, ¿verdad? Eh, donde en un autobús, por ejemplo, en el mismo tren, ¿verdad? La gente va con su celular chateando o viendo las redes sociales, inclusive mucha gente con sus tablets estudiando en su medio de transporte o viendo una película, viendo una serie. Y a veces me ha tocado, por ejemplo, venir en grandes presas desde La Juela y tener la oportunidad ya de poner algún video, qué sé yo, para entretenerme mientras que vamos ahí en esa gran presa o estamos estancados porque hay una colisión y aquello se convirtió en un parqueo. La tecnología nos ha vuelto muy dependientes e inclusive en corrientes de pensamiento que han aflorado con respecto al manejo de la inteligencia emocional y de las emociones, ¿verdad? Hay una cierta tendencia a desvincularnos un poco de esa dependencia, ¿verdad? A no depender, valga la redundancia, de crear relaciones sociales única y exclusivamente a partir de la tecnología, ¿verdad? Ya ese contacto cara a cara, ese abrazo que nos damos usualmente cuando nos encontramos con compañeros de trabajo, compañeras, amigos, amigas, ya no se usa, se usan las figuritas, ¿verdad? Que aparecen en las redes sociales de abracitos, de un beso, o qué sé yo, o si estamos llorando, las imágenes con llanto. O sea, esos entornos digitales han generado una gran dependencia. Inclusive uno como psicopedagogo, por ejemplo, en atención individual a padres de familia y a estudiantes, uno se da cuenta que muchas veces los modificadores de conducta que se utilizan en los hogares, ¿verdad? Es el uso de los juegos que están en un dispositivo móvil, por ejemplo, o en un computador. ¿Ok? ¿Qué provoca esta dependencia? Provoca una gran subordinación a la tecnología y obviamente repercute en un cambio en los hábitos y la vida cotidiana del ser humano. Muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestras formas de pensamiento y de actuar giran alrededor de esta subordinación a la tecnología. Por lo tanto, es necesario que en el ámbito educativo transformemos esos modelos sobre los cuales cimentamos la idea de cómo se aprende, cómo se median los procesos de aprendizaje, cómo se construyen las disciplinas, las profesiones, cómo se construye la vocación, por ejemplo, en los seres humanos, cómo se construyen las orientaciones profesionales, cómo se construyen los valores también y los principios sobre los cuales abordamos la convivencia social como personas. ¿Verdad? Entonces, debemos hacer cambios de chip, ¿verdad? En cuanto a que esa socialización del ser humano es necesaria. Por lo tanto, tenemos que ver la tecnología
no en el marco de esa dependencia, no en ese marco tan estricto de la subordinación, sino sacar provecho del uso de la tecnología, porque está acá, ya hemos dicho, vino para quedarse, que es uno de de las frases más utilizadas en el entorno educativo. Bueno, si vino para quedarse, vino a modificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, la forma en que operamos en nuestra vida diaria, pues saquémosle provecho también en el ámbito educativo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Bueno, nos lleva a pensar en ciertas premisas que nos permiten el diálogo académico. Y hay que pensar que el diálogo académico mm, se ha creído que es estrictamente de la educación superior, pero en una escuela, en un colegio, en un parauniversitario, a como en una escuela, en una facultad universitaria, se debe realizar el diálogo académico. Cuando una persona docente, un equipo docente en una escuela, en un colegio, hace reunión con padres de familia para explorar los procesos cómo van los procesos de aprendizaje, para hacer una evaluación del proceso de aprendizaje de los muchachos, las muchachas, los niños y las niñas, hace ejercicio académico también, porque hay que recordar que somos profesionales en muchas áreas del conocimiento. Entonces, aquí vamos a entender el diálogo académico como ese que nos permite la reflexión desde la teoría y práctica, pero vinculado a nuestra experiencia, a la construcción. Entonces, ¿qué nos permite este escenario de la sociedad de la información y del conocimiento al nivel de premisas de diálogo académico? Bueno, una gran premisa es que el conocimiento no se puede hoy limitar exclusivamente a lo que hemos llamado la escolarización. ¿Qué quiere decir eso? Al ámbito escolar, colegial o universitario. En mis tiempos, me acuerdo, ¿verdad? Y muchos de acá pueden ser inclusive hasta mucho más jóvenes que yo y todo. Este, uno, abro comillas, aprendía cuando iba a la escuela, al colegio, a la universidad, iba al aula, hacía un curso. Hoy sabemos que eso no sucede exactamente de esa manera. La información, la comunicación, el conocimiento está a un paso gracias a los contenidos digitales. Por lo tanto, el conocimiento ya no es restrictivo únicamente al ámbito escolar, colegial, universitario, sino que está en todos los contextos sociales en los cuales los seres humanos tenemos acceso al conocimiento. ¿Verdad? Por ahí hay una expresión, abro comillas, eh, busquen San Google, por ejemplo, si tiene alguna duda. Si hay alguna duda, pues ya uno ingresa, por ejemplo, al diccionario de la academia o entra a una página en una universidad para adentrarse en alguna duda académica que se tenga sobre una investigación que se esté realizando. Los padres y madres de familia actualmente utilizan mucho las redes sociales y el Google para explorar, por ejemplo, mirar sobre los problemas de conducta que tienen los niños, sobre los problemas de drogadicción de la sociedad, para informarse sobre las noticias. Ahora, con los medios digitales de información, por lo tanto, el conocimiento actualmente no está restringido lo que hemos llamado a la escolarización. Entonces, el abanico se abre profundamente. Y aunque sea antagónico, la denominación más apropiada es la de la sociedad de la información. ¿Por qué razón? Porque también hay una realidad que tenemos que traer a colación en el diálogo que tenemos como educadores y educadoras, como padres, madres de familia, como estudiantes. Y es que no todas las personas en Costa Rica y en el mundo tienen acceso a la Internet. Hay limitaciones. A como están reducidos también los recursos económicos para la adquisición de equipamiento requerido.
Lo vimos ahora con los escenarios en la pandemia, por ejemplo, centros educativos sin internet, hogares que tenían el acceso muy limitado, ¿verdad? Con planes de esos de que llaman de prepago, por ejemplo. Básicamente el acceso al escenario educativo lo tenían a través de un celular. Sabemos que muchas personas estudiantes a nivel universitario inclusive hacen su acceso a sus clases virtuales a través de un dispositivo móvil, por ejemplo. O me ha tocado a mí como docente universitario de escuchar a un estudiante o a una estudiante decir, profe, aquí está lloviendo mucho y se corta el internet. O sea, eh, estamos muy lejos en Guanacaste, por ejemplo, en la zona fronteriza o en la zona fronteriza con Panamá. Bueno, le dan a uno muchas ejemplos donde uno dice, pues hay reducidos también los recursos de adquisición de un buen equipamiento, hay limitaciones para el acceso al Internet, por lo tanto, esto repercute en que la brecha digital cada vez se amplía más en lugar de disminuirse, ¿verdad? Comprobado con la pandemia que tenemos una gran brecha digital en estos momentos y también tenemos una escasa alfabetización digital, ¿verdad? Aunque queramos hablar de tecnologías de información y comunicación, aunque queramos hablar de sociedad de la información, tenemos grandes limitaciones. Por lo tanto, si estas limitaciones se están dando como se están dando en nuestra sociedad, la creación o la promoción o el generar nuestro aprendizaje en una sociedad del conocimiento se va a ver limitada muy grandemente porque esa sociedad de la información, como la venimos conceptualizando, no está llegando a toda la población. Y eso es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos en la educación como tal, como sistema, desde el preescolar hasta la educación superior. Continuando con estas premisas para el diálogo académico, es imprescindible, en la sociedad de información, podemos decir que la sociedad de información es imprescindible entonces, de acuerdo con lo que les comentaba anteriormente, para la sociedad del conocimiento. En estos momentos, el contenido digital es exponencial. Libros, revistas académicas, informativos, noticiarios, prácticamente todo lo podemos encontrar a través de las tecnologías de información y comunicación y lo que nos proporcionan. Por lo tanto, esta sociedad de información es necesaria para la creación de esa sociedad del conocimiento. En estos momentos no podemos hablar de construcción de conocimiento, de escenarios educativos, de acto educativo, si no incorporamos la sociedad de la información. Por eso ambas expresiones, sociedad de la información y el conocimiento, no son separables, ¿verdad? Eh, por otra parte, la sociedad del conocimiento entonces requiere que las personas desarrollemos habilidades blandas, inteligencia emocional, trabajo colaborativo, liderazgo, autogestión de emociones, gestión del tiempo. O sea, es necesario en este contexto educativo que desarrollemos estas habilidades blandas, así como las grandes capacidades intelectuales que nos permitan la indagación y la autogestión del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque ya el rol del docente, de la docente, el rol del padre y la padre, la madre de familia, por ejemplo, solo por enumerar algunos roles específicos, ya no es aquello donde yo llego y doy el conocimiento, lo transmito, ¿no? Ahora damos soporte, damos apoyo, planificamos rutas de aprendizaje, apoyamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Como estudiantes hacemos gestión del aprendizaje. Por lo tanto, esos roles
cambian, ¿verdad? Entonces, esas habilidades o esas capacidades intelectuales tienen que fortalecerse. Por eso es importante que unido al desarrollo de esas capacidades intelectuales, desarrollamos también las capacidades blandas. Porque hoy más que nunca, de los grandes desafíos y retos que tenemos como sociedad es el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, el pensar críticamente, el pensar sistémicamente. Son de los grandes retos que nos exige la sociedad de la información y del conocimiento. Continuamos con algo muy importante y es que el uso de las redes sociales, que también es exponencial su utilización, tenemos en esos momentos que pensarlas y repensarlas a partir de intenciones educativas. Utilizar Instagram, Twitter, WhatsApp, todos esos entornos de redes sociales con intención educativa, porque están ahí y no se van a ir, están para quedarse. Y deben de ser incorporadas en la mediación pedagógica, no pueden ser ignoradas, por lo tanto, no deben de ser postergadas. Otra premisa del diálogo académico, y es muy importante todo eso que estamos compartiendo en estos momentos, y es que cuando planificamos el acto educativo, tenemos que sí o sí pensar en que tenemos que innovar nuestra práctica, tenemos que innovar nuestro pensamiento, de manera que el uso de la tecnología sea para potenciar la construcción del conocimiento y el acceso a las grandes bases de datos educativas, lo que se conoce como Big Data. ¿Para qué? Para el enriquecimiento y consolidación de la sociedad del conocimiento. Son grandes bases de datos en educación. Ya no dependemos solamente de ir a una biblioteca. No, las bibliotecas ahora son digitales. Las bases de datos, la información que podemos obtener a nivel global y a nivel regional y a nivel local son enormes. E inclusive cuando en Big Data se utilizan las analíticas de aprendizaje, por ejemplo, es muy importante considerar que de ahí podemos tomar decisiones para innovar en educación. Tenemos, por otro lado, la transición tecnológica de las TIC a las TAC. Y TAC aquí es un concepto innovador en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y es que al utilizarse la tecnología de información en el aprendizaje, vamos a denominarle a partir de este momento TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Por qué TAC? Porque incorporamos las tecnologías al contexto del aprendizaje y enseñanza. TAC porque empleamos a partir de su uso didácticas digitales, foros, encuestas, cuestionarios en línea, blogs, por ejemplo, boletines. O sea, ya empezamos a utilizar metodologías innovadoras, pero en forma digital. Y TAC porque se requiere, y es muy importante, que la persona docente, desde su formación inicial y permanente, se involucre con el uso de las tecnologías de información y la comunicación. Por lo tanto, desde las TAC estamos obligados y obligadas a incorporar metodologías activas que implican la gestión del conocimiento, pero sobre todo la autogestión del conocimiento. Las Doctor Rodríguez, plataformas, perdone, ajá, quedan 5 minutos para que pasemos al periodo de preguntas. ok, gracias. Gracias. Ujú. Las plataformas virtuales constituyen un causal para la innovación tecnológica. La mediación pedagógica se ha transformado desde una dinámica presencial hacia una más diversificada. Desde la academia debemos de generar este tipo de
discusiones. Y otra discusión muy importante es cuando hablamos de las carencias del aprendizaje y esta metáfora que se ha generado en el discurso educativo que tiene que ver con el apagón educativo, ¿verdad? Y ese apagón educativo tiene que ver con pobreza de aprendizajes y lo vemos a nivel de nuestros estudiantes y de nosotros mismos también y mismas como estudiantes. Hay una pobreza en adquisición de desarrollo de competencias lingüísticas, expresión oral, escrita, comprensión de lectura, pensamiento crítico y sistémico, a nivel adquisición de habilidades intelectuales. ¿Cómo hacer entonces? Uno de los cuestionantes más importantes desde las TAC es cómo empezar entonces a fortalecer el desarrollo de estas habilidades. Grandes preguntas para cuestionarnos y para generar conocimiento a partir de las tecnologías de información y la comunicación y resolver en parte esas carencias de aprendizaje. Tenemos que tener como docentes claridad en cómo funciona la sociedad de la información, cuál es el alcance de la sociedad del conocimiento. Tenemos que repensar la mediación pedagógica, cómo se relacionan esos conceptos entre sí, qué papel juega la persona docente en esos tipos de sociedades respecto a la innovación educativa y la creatividad apoyadas por la TIC. Y finalmente, en cuanto a las competencias que debemos desarrollar como docentes, tenemos que tener un fuerte compromiso profesional por conocerlas, por adentrarnos en un marco pedagógico que realmente las incorpore a nuestra práctica educativa. Tenemos que entender, comprender y aplicar, ¿verdad?, los contenidos digitales de los que hemos conversado. Tenemos que preocuparnos por la gestión y la organización del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Para eso tenemos que crear redes de formación continua y redes de formación inicial que en todas estas áreas nos vayan realmente fortaleciendo como docentes. Tenemos que fortalecer el uso de las tecnologías en la evaluación de los aprendizajes del estudiantado y de nuestra propia práctica. Hay que empoderar al estudiantado en el uso de las tecnologías digitales. Como les decía al inicio, hemos creído que tenemos competencias digitales, pero la realidad nos ha mostrado que todavía nos falta alfabetización digital y nos falta desarrollar muchas de las competencias de las que estamos hablando en estos momentos. Y sobre todo tenemos que desarrollar la competencia en el estudiantado. Nosotros y nosotras como educadores y educadoras debemos también fomentar y capacitar al estudiante y a la estudiante en el uso de las tecnologías para la gestión de su conocimiento, para la gestión de su aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Rodríguez, por compartir durante estos 45 minutos estas ideas que ojalá que no se queden únicamente en ideas, sino que se implementen en cada una de nuestras aulas. Pasamos al periodo de preguntas. Si gustan, anoten las preguntas en el chat. Mientras tanto, voy haciendo un resumen de lo que ha planteado el doctor Rodríguez. Podemos afirmar entonces, de acuerdo con la ponencia del doctor Rodríguez, que uno de los retos más importantes a los cuales nos enfrentamos los académicos, los docentes, son los procesos de cambio acelerados que se generan producto principalmente de los avances científicos y tecnológicos. Esto exige que las personas que integramos la sociedad del conocimiento aprendamos a aprender constantemente. Este aprendizaje implica, como bien lo señala el doctor Rodríguez, el desarrollo de habilidades blandas, en alguna medida mal llamadas blandas, porque son de las más fuertes que desarrollamos los seres humanos. Y en este sentido, precisamente estaba leyendo en estos días un artículo de la Universidad de Harvard que señala que las personas exitosas son las que poseen la habilidad de ser flexibles,
para adaptarse en forma rápida, en forma acelerada a esas transformaciones que son constantes, que se generan en el entorno. Y en este caso, muchas de estos cambios son generados, como bien se ha señalado durante esta tarde, por estos avances a nivel tecnológico. Estos cambios generalmente lo vemos en Costa Rica, pero es un reflejo de lo que ha pasado en el mundo en general. Han producido carencias, como bien se señaló, en la formación del talento humano, en la formación del capital humano de las personas que nos encontramos en los procesos de formación. eh, y es bastante visible por nosotros los educadores, los maestros, los docentes universitarios. Por ello necesitamos desarrollar a la hora de planificar y a la hora de ejecutar los procesos de aprendizaje, estrategias que mitiguen ese impacto negativo. Y, como bien se señaló durante la conferencia, inicia con el gran compromiso de parte de nosotros como educadores por mejorar esas condiciones que se presentan. Los docentes tenemos entonces que incorporar en el quehacer educativo los saberes asociados con los procesos de innovación que se generan día a día y ser flexibles también nosotros mismos para poder enfrentar en forma positiva, en forma adecuada estos cambios y crecer. No veo preguntas. ¿Tienen alguna inquietud respecto a la ponencia o quisieran aclarar algo? Lo pueden registrar precisamente en el chat, como bien se había señalado. Luis Roberto Rodríguez señala, saludos a todos los participantes, darle gracias por tan importante tema. Sí, doctor Rodríguez, muy agradecidos. Me uno al agradecimiento que hace Luis Roberto Rodríguez y señala, vamos a ver lo que más costó con la inclusión de las tecnologías digitales para mitigar el impacto de la pandemia. Fue el miedo al cambio. Era algo totalmente nuevo, lo cual interfirió con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Rodríguez? ¿Ese temor al cambio fue uno de los elementos más importantes o de las barreras más importantes? Es, fue, es y lo seguirá siendo, porque estamos frente a un contexto de evolución constante de las tecnologías, ¿verdad? Se aflora hoy en día el uso de la inteligencia artificial en los escenarios educativos y se incorpora, por ejemplo, el debate, el gran debate con respecto a la utilización educativa, esa intención pedagógica de utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Los grandes retos, inclusive, en la formación docente, para perder el miedo, ¿verdad? Ese miedo que nos paralizó mucho en la pandemia y que hoy nos sigue llegando a nuestra práctica, pero que ya tenemos más conciencia de que tenemos que enfrentarlo. Pero ese miedo es y seguirá. Lo que tenemos que hacer como personas, como docentes, como institución educativa, es buscar la manera de formarnos continuamente, de manera de que a mayor disminución de la brecha digital y a mayor alfabetización digital, menos miedo vamos a tener de utilizarlas. Muy bien, comparto su punto de vista. De hecho, desde la gestión del talento humano y desde el cambio organizacional, viéndolo desde un punto de vista administrativo, em, generalmente las barreras y esa resistencia al cambio que genera temor es precisamente por el desconocimiento de qué es lo que va a ocurrir. Entonces, me parece muy bien el abordaje que usted hace desde el punto de vista de ir conociendo, de ir formando a las personas y así probablemente el temor no va a ser tan grande y ya va a haber menos resistencia a adaptarse a recursos tecnológicos como la inteligencia artificial. Es que a fin de cuentas la herramienta no es mala ni buena, la herramienta es, depende de lo que nosotros hagamos con ella.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte del público que quiera realizar? Por acá señala Luis Roberto nuevamente, además que complicado porque a pesar que ahora se cuenta, a ver, se me corrió por acá, porque a pesar de que con tecnología para colaborar en muchos aspectos, aunado a la evolución en la que se encuentra también de alguna manera, desde mi perspectiva, viene a simplificar un impacto en las familias, por ejemplo, la separación y quizás la alta comunicación. Aunque adaptarse, innovarse, ser flexible es crucial, sí. Y em, yo le agregaría ahí, y tal vez para escuchar la posición del doctor Rodríguez y ya hacer el cierre, además de lo que señala el compañero que anotó, no, mentira, fue Hilary Salazar, perdón, Hilary, es que no había visto, Hilary Salazar, eh, que haya muchos medios de comunicación no quiere decir que nos estamos comunicando mejor. ¿Ocurre esto también en educación, doctor? De hecho, eh, mucho de la tendencia en la modificación, por ejemplo, vamos a traer un poco a colación la asignatura de español, por ejemplo, en educación, o lo que tiene que ver con el aprendizaje del idioma, es precisamente esa competencia de comunicación, ¿verdad? Y si nos vamos a la parte propiamente del manejo de las emociones, del manejo de las relaciones humanas, esa es otra área, ¿verdad? Vemos que los estudios nos dicen que sí ha disminuido muchísimo la calidad de la comunicación. Como decía en la ponencia anteriormente, ahora nos cobijamos en poner ciertas imágenes de abracitos, besitos y que esté muy bien y que Dios quiera y por favor, pero ya ese contacto visual, físico, ya casi no existe, ¿verdad? Entonces, eso ha generado mucho, como también lo manifestaban en la ponencia, cambios en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces, obviamente sí tenemos barreras importantes en esos momentos en la comunicación, por lo tanto tenemos que darle a, a ese contenido digital del que hablábamos esa intención, ¿verdad? Educativa y esa intención por mejorar la comunicación. Bien como usted lo dice, doña Ana Lucía, no por tener tantas redes sociales nos estamos comunicando mejor, ¿verdad? Los estudios nos indican de que no nos estamos comunicando mejor, ni nos estamos comunicando más tampoco, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que mejorar como sistema educativo. Muy bien, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, bueno, Maureen Chavarría dice muchas gracias, un tema muy interesante. Sería bueno capacitar sobre cómo usar las diferentes herramientas de tecnologías para un mayor aprovechamiento por parte de todos. Sí, pronto va a venir un ciclo de conferencias también dirigido hacia eso. Esperamos que para los próximos 2 meses ya estemos trabajando con ello y no solamente con profesionales a nivel local, sino vamos a tener como conversatorios entre nosotros a nivel de Costa Rica y otros países. Señala Noé Mena, ya para terminar, doctor, ¿cómo pueden las instituciones educativas abordar la brecha digital y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a los recursos tecnológicos y de información? Qué pregunta más difícil de contestar, ¿verdad? ¿Por qué razón lo digo? Bueno, eh, los equipamientos tecnológicos, por ejemplo, el acceso al Internet requiere de presupuestos, ¿verdad? Y ustedes han visto por noticias, ¿verdad? O escuchado, leído, ¿verdad? Toda la limitación presupuestaria que en estos momentos, al menos el Ministerio de Educación Pública tiene. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a instituciones de índole privada, por ejemplo, también afloran los recursos limitados. Entonces, a la pregunta, ¿verdad? Que nos hace Maure en este foro, eh, necesitamos como institucionalidad, aquí llámese Estado, sistema educativo, de realmente generar recursos para el equipamiento educativo y tecnológico, pero al mismo tiempo para capacitar sobre el uso de ese equipamiento tecnológico, ¿verdad? ¿Para qué?
para que de esta manera podamos disminuir la brecha digital y incrementar la alfabetización digital. Pero muchos de los aspectos que se pueden encontrar a nivel de estudios internacionales, ¿verdad? En materia de contenido digital, apuntan a que los presupuestos del Estado, de los diferentes estados, de las naciones, tienen que ir dirigidos precisamente hacia financiar esos espacios, esos equipamientos, ¿verdad? Y si eso no se da, va a ser muy difícil que como sociedad podamos disminuir la brecha y aumentar la alfabetización. Si no apuntamos a eso, vamos a aumentar la brecha y vamos a disminuir la alfabetización digital, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber una voluntad política, una voluntad social, por ejemplo, de realmente adentrarnos en el campo educativo, que es de por sí ya no puede obviar las TAC, ¿verdad? Como lo hemos mencionado. Ya es, y ni los hogares tampoco pueden ya renunciar al uso de las tecnologías también en la dinámica en que ellos también comparten como familias y como hogar. Y dentro de ese compartir como familias está el entorno educativo, ¿verdad? Que es parte de esa dinámica. Entonces, tenemos que recurrir a presupuestos, a voluntad política, etcétera, etcétera, para poder realmente entrarle a ese tema de la capacitación y de los equipamientos que necesitamos. Excelente, muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias al público que nos acompañó, estudiantes, profesores y público en general. Les pido que aplaudamos por la excelencia ponencia acá con precisamente los íconos al doctor Rodríguez y les esperamos mañana con la conferencia a cargo de la Escuela de Enseñanza de la Música. Muchísimas gracias y vamos a seguir desarrollando este tipo de conversatorios, este tipo de actividades con ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias. ¿Alguien sabe si esto es todo lo de la clase? No, vuelven a la sesión de su clase, al enlace de la clase.